Muy buenas noches, un gusto enorme saludarlos en esta nueva edición de A Paso Firme aquí por Red Chaqueña de Comunicaciones. Una nueva semana con actividades aquí en el canal y con temas de muchísimo interés a nivel nacional, de lo que se produce, se trabaja en el Chaco paraguayo en este caso y que va a tener repercusión nacional. Hoy tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Jenny Duc del Servicio Agropecuario de la colonia Meno. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar acá y compartir algunas experiencias y ideas que ya estamos trabajando. El Servicio Agropecuario es una institución, digamos, un área de trabajo dentro de lo que es la cooperativa. Sí, es un departamento de la cooperativa Chortizer de Meno. Sí. Hacemos asistencia a productores, hacemos investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Cuántas personas conforman así el equipo técnico de la SAP? ¿Son muchas personas? Son muchas personas, no tengo el número exacto de empleados, digamos, pero son ingenieros agrónomos, es un sector, otro sector son los veterinarios y algunos otros. O sea, es un departamento bastante grande, creo que más de 50 personas trabajando. Y son los que acuden al llamado de los productores que están en contacto diario, como lo debería hacer el Servicio de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, para comparar un poco, ¿verdad? Así es, o sea, el productor llama a la secretaría o directamente al técnico y pregunta, y también o sea, solicita una visita en el caso que haya un caso en el campo. Y nosotros venimos a ver y encontrar una solución para eso. Bueno, en base a lo que tenemos aquí ya claro de cómo funciona el sistema, ahora queremos saber cómo trabajan el tema de la soja en el Chaco paraguayo. En instantes entramos en el tema. Aquí estamos de regreso esta noche en A Paso Firme por Red Chaqueña de Comunicaciones, hablando con el ingeniero agrónomo Jenny Duc de la SAP, colonia Chortizer, y hoy queremos ahondar el tema que ya no es tan nuevo porque se venía hablando, pero parece que cada vez es más en serio, el tema relacionado al cultivo de la soja en el Chaco paraguayo. Es relativamente nuevo, pero ya tiene algunas experiencias. Ingeniero, explícanos un poco cómo se empezó a probar la soja aquí en el Chaco Central paraguayo. ¿Cuándo fue eso? Bueno, en realidad, cuando se empezó con la soja, no sé, es ya antes de mi entrada como técnico. Ya hubo algunas experiencias. Ya hubo experiencias, son más o menos 20 años que ya se está probando en el campo experimental, pero que nunca tomó así una superficie interesante, importante. Pero en los últimos 6, 7 años ahí empezó a cambiar el tema. Una cosa importante en eso era también la producción de soja ahí en la zona Mariscal Estigarribia, sí, que empezaron muy fuerte con eso, y eso dio un poco más ánimo, digamos, a nuestros productores también, a los técnicos, de hacer algo más. Y bueno, hace 6, 7 años más o menos se empezó a cambiar un poco el sistema, digamos, del suelo arenoso a un suelo de monte que es más fértil y en donde la soja se adapta mucho mejor, y ahí empezó a tomar más en serio el tema. Antes de eso, en los suelos arenosos era muy complicado con el cultivo. Eso es lo que vemos hasta hoy en día. En suelo arenoso no va, y por eso el cambio al otro tipo de suelo dio muy buenos resultados, y de ahí empezó a crecer más. Esa experiencia ahí pasando un poco Mariscal, precisamente en la zona ahí bueno, creo que ya corresponde a la zona de Teniente Ochoa, como la llaman, pero ahí hay miles de hectáreas que se plantan hace algunos años con interesantes y aleccionadoras experiencias. También mucho depende del ciclo de lluvias, cuándo arranca y con qué intensidad, como últimamente la tenemos.
Sí, sí, totalmente. Es muy importante eso para nosotros y también ellos empezaron con algunos años un poco de seca, pero últimamente está lloviendo muy bien y va muy bien, digamos, la producción es más de lo que en realidad nosotros esperábamos del cultivo en esta zona. Bueno, y poco a poco también los colonos, los socios de la cooperativa están incursionando en ese rubro, cada vez más hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tienen en el área de la colonia hoy en día? Bueno, yo tengo los números, digamos, las hectáreas de la cooperativa Chortitzer y sus socios, y no tengo la de Fernheim y de Neuland. Sí. Más o menos una idea pues, puedo tener, pero digo, en Chortitzer hoy en día, este año van a ser, o sea, son 2.300 hectáreas. Ajá. Esas 2.300 hectáreas no es una superficie grande, pero si nosotros vemos lo que hubo el año pasado, más o menos 600 hasta 800 hectáreas el año pasado, subiendo a 2.300, o sea, son 2 veces más que el año pasado. Y Que se duplicó. Más que se duplicó. Y si sigue ese ritmo, puede tener un área muy importante en los próximos años. Y más o menos eso pasó en Fernheim también. Ellos creo que tienen 1.800 hectáreas. O 2.000 por ahí, y Neuland también tiene algo, o sea, crecen también, así que unos 5.000 hectáreas cerca en el área de las colonias solamente en las colonias, más algunos ganaderos hacia afuera tienen, y justamente la zona de Mariscal, que tiene un área muy importante ya, unos 8.000 hectáreas lo que tienen ellos. Tengo entendido que hacia el norte, la zona de Agua Dulce, por allá más arriba, hace bastante tiempo se está experimentando con soja, ¿verdad? Sí, ellos tienen ya también, creo que cerca de unos 7, 8 años que tienen muy buenos resultados con soja, y realmente un área también importante ya para esa zona. Ahora, cuando los productores aquí en Chortitzer empiezan a darle con toda la soja, pasando de 600, 800 a 2.000 y algo de hectáreas este año, eso requiere un acompañamiento ya bastante de cerca, no solamente experimental, ya se produce con el afán de renta, ¿no? Totalmente, eso ya es pensando en cultivo de renta. O sea, hay productores que tienen 200, 300, 400 hectáreas, y, o sea, es totalmente ya en forma comercial lo que están haciendo, no en forma de, digamos, de ver si funciona, ¿no? Y eso necesita acompañamiento, y, o sea, hay muchos productores nuevos que no, en realidad no son muy agricultores hasta ahora, pero empiezan con eso porque las pasturas están teniendo mucho problema últimamente con diferentes plagas, y eso da que el cultivo entre más, o sea, la agricultura entra más en todo el campo, ¿no? Bueno, entonces hoy en día se ve una reconversión de algunos piquetes de pastura, se van reconvirtiendo en sojales. Sí, totalmente. Hay muchos campos de pasturas que ya tienen su edad, y siempre el monocultivo, o sea, teniendo siempre un gato o una pastura durante muchos años, tiene sus problemas, tiene plagas, o sea, la principal plaga son las hormigas, matan el pasto, empieza a salir todas las malezas y las herbáceas y leñosas, y algo hay que hacer para renovar esa pastura, y entonces aprovechar un año en agricultura o 2, y eso hace muy bien al suelo, a la rotación, digamos, un cambio, y la pastura después crece mucho mejor. Y hay otros también que dejan un sector de su campo y hacen directamente ya agricultura, ¿no? O sea, ahora, para reconvertir un piquete de pastura hay que hacer un trabajo de quitar todos los troncos. O sea, ya en el futuro seguramente la limpieza de los piquetes ya va a tener otra perspectiva, en el sentido de no permitir que crezcan cierto tipo de arbustos, de mantenerlo limpio de troncos y demás. Así es. La preparación es muy importante para hacer agricultura, y
lo que se está haciendo. Entonces, después de una agricultura se puede implantar otra vez una pastura, pero ahí ya se va a cuidar más para después otra vez reconvertir en agricultura. Y es importante que no haya crecido malezas leñosas. ¿Y el proceso de plantar soja por 1 o 2 años en lo que era un piquete ayuda a uniformar la base del suelo, a tener maquinarias, digamos, más delicadas sobre esa superficie? Y me imagino de que después ese piquete, si se vuelve a plantar pastura, va a poder ser muy apto para hacer fardos y ese tipo de cosas, porque ya tiene, digamos, una compactación y una nivelación diferente. Así mismo es. No solamente se puede hacer fardos, se puede hacer cualquier otra cosa. Es mejor trabajar, es mejor controlar las plagas. Y no solamente eso, el pasto mismo empieza a producir mucho más cuando viene sobre un lote de agricultura. O sea, eso es por 1 o 2 años sí o sí, después empieza a bajar otra vez. Pero esa rotación de una gramínea a una planta de hoja ancha es muy positiva. Es muy positiva para el suelo, para las pasturas. Bueno, el suelo chaqueño es muy especial. Ya dijiste que sobre el suelo arenoso, olvídense plantar soja, no anda. Así es. Sí. Bueno, entonces el suelo boscoso que viene del bosque, ese suelo sirve para la soja. Así es. Sí. El suelo, bueno, hay muchos diferentes tipos de suelo, pero sí, los 2 grandes clasificaciones que se escucha a nivel productor son el suelo arenoso, que estaba siempre así medio abierto con algunos árboles grandes, y el suelo de monte, que tenía un bosque que se tiene que habilitar primero antes de hacer alguna actividad agrícola, y ese suelo es el que mejor adapta. Y ahora hay zonas de bosque que tienen suelos muy arcillosos también, que no son tan aptos para la agricultura, pero en general el suelo de monte es mucho más apto para este cultivo. Para ese tipo de cultivo. Sí. Ahora, los piquetes que tienen bastante árboles, hablamos de pastura para dar sombra, esos no van a ser los ideales para la plantación de soja, porque ahí las maquinarias no pueden tener una rutina más fácil, ¿no? Es cierto, es un gran problema, y también la legislación del Paraguay, o sea, cuando hacemos un plan de manejo para la tierra, siempre sale con un sistema silvopastoril. Sí. Para los ganados es positivo tal vez los árboles en el campo, pero en la agricultura tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer, y es un gran obstáculo para las maquinarias. Después de la pausa profundizamos más este y otros temas relacionados al crecimiento en la superficie de soja en el Chaco paraguayo. Aquí estamos de regreso en A Paso Firme, compartiendo con ustedes esta noche con el ingeniero agrónomo Jenny Duck del Servicio Agropecuario de la cooperativa Chortitzer, hablando sobre la extensión del cultivo de la soja y las problemáticas. Ya hablamos un poquito del suelo. Cuando hablamos del suelo boscoso, lo que me ha tocado ver en los primeros sojales, ahí en la zona mariscal, es que se pelea mucho con los peladares, le dicen, ¿verdad? Los peladares, esa parte donde parece que no prende nada, que queda pelado, algunas partes. Eso a medida que se hacen coberturas, tanto en la época de siembra y en la época donde se puede tener otro tipo de cultivo de cobertura, se va cubriendo poco a poco los peladares. Sí, es muy importante trabajar bien específicamente sobre ese tema, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro suelo. El suelo es muy importante, y si no cuidamos ese suelo, vamos a tener un costo muy elevado después. Lo principal es mantener con cobertura, o sea, mantener cubierto todo el suelo. Y hay siempre en el suelo de monte, de boscoso, siempre tiene la tendencia de formar
esas manchas redondas, Donde que son parece que no lomas, crece nada. donde no crece nada, no tiene cobertura. El agua de lluvia escurre a los bajos. Es un problema y a eso tenemos que apuntar fuertemente y específicamente trabajar sobre eso y hacer rotación de cultivos, porque no podemos pensar solamente en soja. Tenemos que hacer rotación. La rotación tiene que hacer entre una gramínea, que son las pasturas, en sorgo, en maíz, y una soja o otro cultivo de hoja ancha. O sea, las gramíneas nos dan la cobertura para después entre una soja que nos da la rentabilidad, ¿no? Ahora, hoy en día cuando hablas de rotación de cultivos, también la superficie, tengo entendido, de lo que se planta maíz, ha crecido brutalmente acá en la zona. Ya menos sorgo y más maíz, ¿puede ser así? Así es, el sorgo bajó muchísimo en superficie. El problema que tiene el sorgo son los pájaros. Claro, tantas aves que... Sí, ese es el problema y de ahí el maíz tiene menos problemas. Pero es más sensible al ambiente, ¿no? O sea, a las condiciones de estrés va a sufrir más un maíz, pero también tiene mucho más tecnología. El avance en el maíz es tanto más que en sorgo. Hoy el potencial de un maíz está ahí en 15 o 20 toneladas por hectárea de grano solamente. Aunque en nuestra zona no llega a eso, pero en sorgo queda ahí en mucho menos, tal vez a la mitad, ¿no? Sí. Pero también el maíz crece mucho más, o sea, mucho en comparación al sorgo. Y el maíz es justamente un cultivo que acompaña muy bien a la soja en la rotación. O sea, a cambio en la región oriental, donde la soja, mayormente se habla de la soja tempranera, la soja mediana y la soja tardía, conforme a cuándo se planta. ¿Cómo es esa dinámica en el Chaco paraguayo? O sea, hasta donde yo escuché, lo que allá es tardía, acá es la temprana. O sea, cuando hablamos del lapso de los meses del año, cuando allá ya se está casi empezando a cosechar, acá recién se está plantando más o menos. Así mismo, o sea, allá en oriental se está cosechando cuando nosotros empezamos a sembrar. ¿Por qué eso? Porque acá el periodo de lluvia llega más tarde. No es solamente eso. Nosotros recibimos muchas veces ya lluvias a partir de noviembre, pero nosotros sabemos muy bien, conocemos el ambiente y los meses de octubre, noviembre y diciembre y enero son los meses de muchísimo calor y a veces viene un periodo de seca que nos cocina el cultivo. O sea, no hay forma de aguantar un cultivo en una situación así. Por eso también tratamos de acumular esas lluvias que nos caen en noviembre, diciembre, enero, en el perfil del suelo, que esa humedad en el suelo sea la reserva para el cultivo después cuando viene una época de seca. Y cuando está el perfil del suelo, un metro y medio de profundidad cargado con agua, ahí arrancamos con la siembra. Y eso es normalmente en enero, algunos casos en diciembre. O sea, digamos, a partir de la mitad de diciembre hasta mitad de febrero, lo que se podría sembrar una soja. ¿Y cuándo es el periodo de cosecha entonces? En 4 meses. En 110, 120 días. O sea, si sembramos en enero, vamos a cosechar en mayo, inicio de mayo. En la región oriental se está cosechando ya. En diciembre. En enero, en los primeros días de enero ya se empieza a cosechar. Y es así, nosotros a veces podemos usar incluso semilla que se cosechaba en oriental ya para... ¿En el mismo año? En el mismo año. O sea, es una ventaja. La semilla de soja pierde calidad cuando se almacena mucho tiempo y a veces es una forma también de tener mayor grado de germinación. Sí, eso sí. Pero es así que nosotros... O sea, nuestra época de siembra, nuestra zafra de soja, como se dice en oriental, zafra es allá en octubre, noviembre, y nuestra zafra es en enero, y cuando ellos hacen su safriña de soja. O sea, la safriña se siembra en oriental en enero, y nosotros sembramos nuestra zafra. En materia de maquinarias, ingeniero, al principio se hacía todo tercerizado, venían
venían grupos que allá ya terminaron de cosechar con sus maquinarias, venían acá para hacerlo luego acá. Ya se ve el fenómeno de que la gente ya compra sus propias maquinarias para la producción, cosecha y todo de soja acá. Bueno, hay que diferenciar entre los productores chaqueños, de los colonos, digamos, y el grupo que está trabajando ahí en la zona de Mariscal. Los colonos ya hace mucho tenían sus máquinas, siempre tratan de hacerlo con sus propias máquinas, las cosechadoras, las sembradoras, mientras que el grupo en Mariscal se basó en la contratación de servicios totalmente. O sea, acá los colonos ya tienen sus propias maquinarias. Los colonos tienen sus propias maquinarias y hoy en día ya en los últimos 2 años la venta de cosechadoras es importante. O sea, ya hay muchas cosechadoras nuevas en la zona y es un avance también. ¿Pero son importadas o se fabrican acá en el país? No, son importadas. Son importadas. Sí. El tipo de soja, la semilla, es un secreto también y yo sé que mucho tiempo se estudió, se buscó el tipo de soja más adaptable al suelo chaqueño, al clima hostil, caluroso, con poca humedad. ¿Se ha logrado alguna variedad que se destaca? Hay variedades que se destacan en esta zona, pero yo creo que te referís al proyecto que se tuvo con la CAPECO, con la Cámara y el Ministerio de Estados Unidos. Sí. Ese proyecto está en camino, está siempre siguiendo, todavía buscando. O sea, en el marco de ese proyecto no se tiene todavía una variedad que está con esas condiciones, pero estamos seleccionando algunas líneas, las que se va a usar para el cruzamiento, pero eso es un proyecto bastante largo todavía, no llegó todavía a su conclusión. Pero también las empresas multinacionales que producen semillas genéticas apuntan también a eso y tienen muy buenos materiales y cada año lanzan nuevas variedades y nosotros tenemos variedades que se adaptan muy bien a esta zona. Principalmente vienen de la zona de Argentina, también del Chaco argentino, que ellos están bastante más avanzados en ese tema y hay variedades que vienen directamente de Argentina a nuestra zona y que no se usan en oriental, o sea, que son directamente específicas para el Chaco, así es. ¿Y funcionan bien esas variedades? Y funcionan bien, sí. Generalmente son de ciclo un poco más largo, porque el ciclo acá se acorta fácilmente 15 a 20 días en comparación con en la zona oriental. Por eso sembramos variedades de ciclo más largo y cosechamos, digamos, en el mismo tiempo que en oriental o en menos tiempo. O sea, más rápido. Es más rápido en esta zona, la soja. Ahora, ¿la altura de la planta es la misma que en la región oriental o es menos? Es más. ¿Es más alta? Generalmente es más alta. Tenemos suelo muy fértil, tenemos suelo excelente. Sin fertilización tenemos sojales que llegan a 1,20 m, 1,50 m de altura. Es a veces un problema, el crecimiento demasiado en altura. Ya no pueden entrar máquinas así, ¿no? Se puede entrar, pero el vuelco después, las plantas se tumban, es un tema cuando están muy altas. Breve pausa y ya regresamos aquí en A Paso Firme, hoy con el ingeniero agrónomo Jenny Duc. Aquí estamos regresando, esto es A Paso Firme por Red Chaqueña de Comunicaciones, hoy con el ingeniero agrónomo Jenny Duc de la SAP, Colonia Chortitzer Comité. Estamos hablando de la extensión del cultivo, la soja, las variedades de la soja. Hablemos un poco de los problemas, para eso les llaman a ustedes permanentemente, o sea, ¿qué tipo de problemas presenta la soja? Hay plagas, hay insectos, hay manchas, la famosa roya, creo que se llama, de la región oriental también aparece por acá. ¿Qué han observado hasta aquí?
Bueno, respecto a las plagas de una soja, podríamos decir que en primera línea son las orugas. Hay diferentes orugas, diferentes especies que atacan diferentes partes de la planta. Unas comen hojas, otras comen las vainas mismas directamente, comprometiendo la producción directamente. Hay otras plagas como chinche, que son insectos chupadores que dañan directamente al grano también. Hay otros chupadores como los thrips, hay esas, la araña, el ácaro, la araña roja o blanca incluso. Esas son las plagas que más se tienen en el cultivo, aunque no hay tantas plagas como, por ejemplo, en un algodón. Tiene mucho más plagas, pero esas plagas en la soja también son importantes y hay que estar atento a controlar. O sea, en general se podría hablar de 4 o 5 aplicaciones durante el ciclo para controlar. Aplicaciones, es decir, fumigaciones. Fumigaciones de agroquímicos. Hay que decir también, hoy en día ya en Paraguay tenemos la tecnología Intacta, que es la de Monsanto, que tiene una protección. La soja Intacta tiene una protección contra orugas. La mayoría de las orugas controla, excepto una Spodoptera, lo que no controla. Pero eso ayuda muchísimo. Podemos entrar menos con pulverizadora en el campo y se mantiene hasta el final con hojas bien intactas, sin manchas, sin nada comido. Y eso nos ayuda, aunque hay que decir también que se tiene que pagar bastante, un precio más bastante caro para la tecnología, pero es una tecnología muy, muy adaptada para esta zona, que es justamente el mayor problema eran las orugas. Claro. No es tanto así en Oriental, las orugas no causan tanto daño, pero en nuestra zona sí. ¿Y la roya? Ese es otro, son enfermedades. Enfermedades tenemos también. Hay diferentes enfermedades en la soja, fin de ciclo, como se le dicen. Y la roya es la que más problemas causa en Oriental, que nosotros también tenemos cuando las condiciones son ideales, como por ejemplo en este año también. Aunque no es tan fuerte el ataque acá, pero solemos tener, aunque en años secos no tenemos problema con eso. O sea, nosotros con una aplicación de fungicida generalmente alcanza, en comparación con Oriental, en 4 o 5 aplicaciones de fungicida tienen que hacer. ¿sí? Y eso es justamente costoso. Acá no es tanto, es mucho menos. ¿Y se hace con tractores o con maquinarias livianas o con avioncitos como en la región oriental? Vía aérea. A nivel productor, digamos, a los colonos no se tiene todavía la tecnología de avión. En Mariscal sí están usando bastante eso. Las maquinarias son tractores con la pulverizadora de arrastre y algunos autopropulsadas fumigadoras autopropulsadas. El tema del relacionamiento de toda esta cuestión con el medio ambiente, que siempre se debate en el tema de la soja, el uso de fungicidas, pesticidas, ¿no afecta a la fauna, flora del Chaco? Yo creo que usándolo de la forma como están recomendados, no tienen un peligro para el ambiente, pero siempre también sabemos que también a veces se usa o se abusa. En ese caso sí va a tener un efecto. Pero usándolo así como está recomendado, eso es probado que no daña o no causa problemas mayores al ambiente, por lo menos lo que no lo que podemos ver, ¿no? O sea, observar. ¿Se ha pensado o se ha experimentado con sistema de riego, ya esta plantación extensiva? También hay una zona hacia el oeste.
bueno, bien más hacia Infante o más hacia la frontera con Bolivia. En esa zona hay agua subterránea suficiente y de buena calidad, y en esa zona sí hay campos de riego. Tenemos un productor de 600 hectáreas de soja en esa zona, que una gran parte de eso ya está haciendo con riego, y la inversión en esa parte del Chaco va a aumentar muchísimo, y el riego sí o sí le va a acompañar. Y tiene sus muy buenos resultados ahí. Ahora, ¿puede ser eso para los colonos en el futuro? Porque uno nunca puede prever en el Chaco la periodicidad de las lluvias, los ciclos, aunque tenemos los macro, pero después, semana a semana, a veces llega la desesperación cuando no llueve, el sol está muy fuerte, pegando, quemando. Ahí no se podría utilizar una combinación cuando haga falta sistema de riego, de incorporarlo. Sí, es muy importante, o sea, iba a ser de gran éxito, digamos, para la producción acá, pero el tema es que no tenemos agua en esta zona, ¿no? Aunque el Paraguay tiene tanta agua, podríamos traer de algún río un canal y aprovechar eso como riego, y eso sería una gran ayuda y una seguridad que podríamos tener. Todas las inversiones en agricultura iban a tener mucho más seguridad, ¿no? Y los rendimientos iban a superar, o sea, a duplicar fácilmente. De 2.000 a 4.000 kilos iba a crecer el rendimiento. Se va a duplicar. Sí, seguramente. Hoy en día el rendimiento promedio que se tuvo el año pasado, ¿cuánto fue de la soja acá con los colonos? Los datos no tengo exactamente, pero estaba ahí en alrededor de 2.000 y un poco más de 2.000 kilos por hectárea. Aunque hay productores que sacan, por lo menos de algunos lotes, sacan hasta 4.000 kilos, si le llueve bien. O sea, el potencial de la soja para rendir 4.000 kilos sin fertilizante tenemos. ¿Y con la abundancia de lluvia este año hay un pronóstico positivo de producción? Sí, este año es totalmente positivo. Hay zonas donde tal vez ya le llovió de más, la soja está en el agua, pero así como estaba veniendo el año, el rendimiento puede superar, o sea, puede estar ahí 3.000, 4.000 kilos en los lotes buenos. Toda la soja se cosecha y se lleva hacia la zona del río Paraguay para exportar o para procesar por ahí. Al inicio la cooperativa Chortizer estaba acopiando y sacando algo de aceite y usando la torta, o sea, el expeller de la soja para la fábrica de balanceado, aunque hoy en día es más, la tendencia es más ya directamente a exportar, porque el volumen de la soja ya va a ser más de lo que vamos a poder usar acá. Y o sea, yo creo que este año la mayoría de la soja va a ir directamente al puerto. Hablamos de que todo eso va sobre la ruta Transchaco, ¿verdad? Que no está ya en óptimas condiciones para llevar ni el ganado, ahora con el peso de la soja. Y sí, todo eso es flete rumbo a Asunción, a la capital. Asunción. Y de vuelta cada vez los camiones menos para traer y más llevar hacia allá productos. Sí, así es. Y bueno, la ruta está muy fea, digamos, es complicado y va a complicarse más el tema. Con tanta carga, con tanto flete. Sí. Y sí, y el flete va todo a la zona de la ciudad capital, hacia el río para poder exportar ese volumen. Si hablamos de que solamente en la zona de las 3 colonias, hoy en día entre 4 a 5 mil hectáreas de soja, imagínense el volumen que eso genera, más la soja más arriba, que ya se está produciendo, eso va a generar un fenómeno más al ser soportado por la ruta Transchaco. Después de la pausa volvemos. A paso firme por Red Chaqueña de Comunicaciones, aquí estamos de vuelta. Hoy el tema que estamos tratando con el ingeniero agrónomo Jenny Duc es
la plantación y el cultivo de la soja en el Chaco paraguayo. La extensión del cultivo genera una serie de cosas. Antiguamente aquí se plantaba mucho algodón en el Chaco central paraguayo. Ya la gente conoce lo que es el tema de esas maquinarias, cultivos extensivos, largas extensiones de plantaciones. Vamos a volver a ver eso cada vez más, pero con soja hoy en día. Esa es la expectativa, o sea, esperamos, los técnicos, los agrónomos sueñan de eso, ver más agricultura. No con la idea de ver menos animales, o sea, la idea nuestra sería que la cantidad de ganado se mantenga, solamente que la agricultura sea una cosa más que se integra en toda la producción, y con eso se podrían producir más carne incluso, y la soja, o sea, y la agricultura en sí. El algodón hoy en día no está bajando todavía, digamos, a causa de la soja. También tuvo un crecimiento bastante importante del año pasado a este año. Tenemos un poco más de 2.000 hectáreas de algodón también. Así que toda la agricultura empieza a subir, o sea, a crecer en superficie. Eso es, como vemos nosotros, por lo menos dentro de las colonias, es debido a los problemas que tenemos en las pasturas. Como ya comenté, las hormigas que están matando al pasto y para no dejar solamente crecer las malezas y las herbáceas, y se hace algún cultivo, ¿no? No hay solución para las hormigas, hasta ahora no se encuentra una solución. Imagínense, es la primera vez que veo con ese destaque que está alguien mencionando este tema que se viene observando, pero capaz que muchas veces no se le da ese destaque a la importancia. O sea, las hormigas están amenazando las pasturas en el Chaco paraguayo, ¿es así? Así es. Grandes extensiones, miles de hectáreas de pastura muertos encontramos este año. Comen más que las vacas las hormigas, engordan más que, o sea, se multiplican. Se multiplican más, ese es el tema. Y bueno, ¿y cómo se puede terminar con eso? O sea, es una cosa que no sabemos cómo se puede terminar con eso, porque la hormiga sigue avanzando rápidamente, multiplicándose mucho más, y si vemos la venta de los agroquímicos que van direccionados al control de hormigas, es tremendo ver esos números, cuánto aumentó, porque son... O sea, la gente hace lo que puede con el veneno contra las hormigas. Así es, y no logran, o sea, no es solamente fumigar, aplicar algún producto sobre las pasturas, no es la solución única al problema de la hormiga. Y en estos 4 o 5 años de mucha lluvia, eso trajo que también vino otra plaga, que es el salivazo, que es un insecto que le ataca a algunas pasturas, y el gatón le ataca bastante fuerte, y eso también, o sea, la combinación entre hormigas y salivazo hizo que miles de hectáreas de pasto estaban totalmente muertos este año, y los productores no sabían qué hacer, y empiezan a hacer alguna rotación con la agricultura. Bueno, hacen rotación con soja. Entonces, al plantar la soja, la hormiga no ataca la soja. No, esa hormiga que nos causa, que come el pasto, no come otras. O sea, solamente come gramíneas, o sea, pasturas. Entonces, ¿a dónde va la hormiga cuando no tiene más pastura? ¿Va al piquete de al lado? No, algo puede ser, pero en general la hormiga esa muere cuando no tiene para comer. Sí. O sea, algo se mueve, pero no tanto, ¿no? Y no es que hacer un año de agricultura, el lote está limpio de hormigas, pero no es que ahí va a tener 10 años de pastura limpia, ¿no? Solamente 3 años más o menos lo que está produciendo bien la pastura, y ya en el tercer o cuarto año ya hay otras hormigas por la repoblación del lado, ¿no? Y bueno, fenómenos interesantes que hacen que uno no puede quedarse quieto con esto, de decir, ya tengo controlado, ya tengo un sistema, y la rotación de cultivo para el suelo siempre es importante. Es siempre importante, no solamente en la agricultura,
en los campos ganaderos también es interesante, importante no tener 10, 20 años siempre solamente pastura, sino hacer una rotación, aunque sea un año con un sorgo que es de la misma familia todavía de las gramíneas, también ayuda, ¿no? O sea, pero por lo menos cambiar una vez la pastura, no solamente Gatton, y es el otro tema que es solamente, o sea, el 90% de las pasturas que hoy en día estamos usando es la especie Gatton Panic, que es otro tema, o sea, hay que tener más diferentes variedades, así es. Bueno, ¿a partir de cuántos kilos por hectárea es rentable la soja en el Chaco? Bueno, el cálculo nosotros hacemos en base para nuestros productores, que en general son productores más pequeños, en lotes no tan grandes, y varía un poco, pero entre los colonos más o menos 1.300 kilos necesitamos para pagar los costos. Con 1.300 kilos por hectárea uno cubre los costos. Sí. Lo que supera eso sería la ganancia. Sí. Y es fácilmente 1.000 kilos por hectárea lo que puede ser la ganancia, ¿no? La ganancia. Bueno, y bueno, depende también de los precios de las sojas, pero que están bastante regulares. Están bastante buenos. Hoy en día, con un poco más de $300 la tonelada, sería 1.000 kilos, son $300 lo que sería la ganancia, digamos, en promedio sobre una hectárea. Sobre una hectárea. Sí. O sea, es casi el doble de lo que genera la ganadería, ¿no? ¿Y cuánto se debe tener en la región oriental para nivelar los costos? O sea, hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia, no sé de memoria cuántos kilos son, pero es más allá. Por la fertilización. Acá no se hace fertilización del suelo, allá sí. Todavía no se hace, pero si así pensamos en el futuro vamos a tener que hacer, porque algún día, o sea, solamente extraer el suelo no es lo bueno. Aunque tenemos niveles tan elevados que no sabemos para qué mantener todo eso, aunque hasta cierto nivel podemos bajar la fertilidad y ahí empezar a reponer lo que sacamos. Eso va a ser en el futuro, sí o sí vamos a tener que hacer eso. Pero hoy en día no usamos fertilizante y ese es el gasto que se tiene a más en oriental y también los fungicidas, muchos fungicidas lo que tienen ellos. Bueno, cuando se cosecha todo en abril, mayo, la soja, inmediatamente se siembra otro rubro para tener cobertura. Justamente ese era el tema que faltaba tocar. O sea, la rotación en oriental es una soja y después viene un cultivo de invierno, claro, porque llueve bien. Muchas veces. Y nosotros en años normales no va a dar para un segundo cultivo, un trigo. Aunque el trigo crece muy bien, pero muchas veces el agua en mayo ya termina, o sea, claro. no hay agua y no hay lluvia, así que no se puede hacer otro cultivo. Y la rotación en el Chaco se hace bianual, o sea, un año hacen soja y el otro año hacemos el cultivo que nos da la cobertura, que sea un maíz o un sorgo o directamente una pastura. Sí. Pero esa rotación es de un año a otro. No dentro de un año. No dentro de un año. Y en oriental tenemos la ventaja, o sea, que hay mucha lluvia y que se puede hacer cada año una soja y en el invierno o en otra época se hace el cultivo de cobertura. Por eso es una ventaja que ellos tienen en comparación a nosotros. Aunque en los últimos años nos llovió tanto que podemos muchas veces también sembrar algún trigo para cobertura, pero eso con los años de sequía va a terminar eso también. Seguramente la diferencia a favor que tiene el Chaco en no tener que aplicar fertilizante al suelo por ahora se compensa con el gasto adicional del flete, porque la distancia del flete para llevar la soja tiene su costo y obviamente ahí se encuentra casi empatado otra vez el costo con la producción en la región oriental. Y eso es cierto, es una distancia importante que tenemos que considerar. ¿Sí? O sea, no vamos a estar tan competitivos con oriental porque están más cerca de los puertos, seguro. Sí. Bueno, hacemos una breve pausa y llegamos aquí para la despedida del programa de hoy a Paso Firme por Red Chaqueña de Comunicaciones.
Aquí estamos de regreso para despedirnos hoy con el ingeniero agrónomo Jenny Duc de la SAP, Cooperativa Chortitzer. Si esto sigue así, ingeniero, ¿cómo ves de aquí a 5 o 10 años el panorama con la soja en el Chaco Central? Es difícil saber, pero uno se imagina la cantidad de maquinarias que se va a vender o se va a ver en los caminos, en los camiones, y también los silos que van a empezar a levantarse, porque todavía no tenemos silos, pero eso son cosas que me imagino que en 5 años vamos a tener algo de eso, porque la gente viene, o sea, los empresarios vienen cuando hay movimiento en el campo, y la cantidad de movimiento, de trabajo que va a haber para otra gente en el campo va a ser interesante. Entonces, Expo Pioneros y dinámicas como esas van a tener un rol protagónico en el futuro. Así mismo, va a ser muy importante para nosotros. Ahí se va a exponer toda la variedad. De hecho, se tienen ahí las plantaciones experimentales para mostrar las diferentes dinámicas, ¿no? Sí, eso es la idea, de que las empresas vienen y presenten, muestran sus variedades, sus agroquímicos, sus maquinarias en vivo al productor. No solamente mostrar fotos o presentaciones, sino mostrar directamente qué es lo que ofrecen, y para eso creo que va a ser muy importante para el productor chaqueño. ¿Ustedes están en contacto con los productores en la zona Mariscal para intercambiar experiencias también? Sí, estamos intercambiando informaciones, datos a veces, y también le visitamos y ellos nos visitan a nosotros también, ¿no? ¿Comparten las experiencias? Sí, sin problema. Sí. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, ingeniero. Hasta la próxima. Gracias igualmente. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana aquí en A Paso Firme por Red Chaqueña de Comunicaciones.